Abrazo, buenos días, buenas tardes. Depende del continente que usted se encuentre. Que no, honorazo, pastor, tenerlo acá con nosotros. Desde el Valle del Cauca, otra vez con nosotros, Carlos Uribe. De verdad, pastor. Gracias Edwin, y gracias a toda la audiencia, a todas las personas que están ahora mismo conectadas aquí en JJ Radio. Esperamos que este tiempo sea un tiempo, estos minutos sean minutos de bendición y de edificación para todos. Yo creo que lo va a hacer, pastor. Siempre usted es una bendición para nosotros, específicamente el Ministerio de la Gran Comisión aquí en Harvey. Gracias por este campamento. Creo que fue una tremenda bendición. Dios puso una palabra certera en el corazón suyo para la vida de cientos de jóvenes que estuvieron recibiendo esa palabra. Y de este día vamos a hablar del tema de las herramientas importantes, de las herramientas espirituales en un mundo decadente de valores. Herramientas que van a necesitar estos jóvenes, sí, porque después de estos campamentos, muchos de ellos dejan su campamento allá y el ser cristiano ahí es fácil, pero en este mundo necesitamos realmente pararnos en la línea, caminando en esa plataforma y esas herramientas que Dios nos ha dado para eso. Y quiero compartir con ustedes este versículo bíblico, se encuentra en el primer libro de Juan, 2:14. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padre, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Pastor, herramientas importantes. Usted como ese hombre de guerra que Dios le ha puesto esa palabra en su corazón. Creo que herramientas, podríamos hablar de muchas herramientas, pero definitivamente hay una herramienta que para mí es fundamental, y mientras meditaba un momento en lo que estábamos planteando atrás de cámaras, y es que obviamente los chicos experimentamos unos tiempos muy gloriosos. De hecho, el último día que teníamos organizado el tema no pudimos predicar, fue una administración impresionante, no se pudo predicar. Yo me acuerdo del pastor, el apóstol Johnny, me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, no, lo que es de Dios no se puede parar, no se puede detener. Pero ocurre algo, y es que los seres humanos somos dados a vivir la emoción. Sí. Y la emoción es interesante porque Dios nos creó con emociones. Sin embargo, nosotros podemos tener emociones, pero no podemos vivir de emociones. Así. Y yo meditaba en el pasaje cuando viene la transfiguración, que Jesús viene y se transfigura, están Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro tiene una gran idea, que es la idea que creo que todos queremos tener, es la idea que de repente muchos quisieron tener ese sábado en la noche, este sábado que acaba de pasar en la noche, y es, quedémonos acá. Yo no quiero, yo para qué me quiero salir de este ambiente a ir a enfrentar el ambiente normal. Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Sí, bueno, Pedro le dijo a Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Bueno, sería para nosotros quedarnos acá en este ambiente celestial, poderoso, donde todo es tan puro. Pero Jesús, yo me imagino a Jesús mirando con ese amor y esa misericordia a Pedro, diciéndole, no sabes lo que estás diciendo. Seguro. Porque es que la clave de la vida espiritual no está en que yo me quede en el mundo espiritual. La clave de la vida espiritual es que lo espiritual yo lo lleve a mi vida material. Eso. Que yo lo lleve a mi vida, a mi vida. Eso tiene que ver con el carácter, y el carácter no es lo que yo soy cuando me están viendo. Sí. El carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Ese soy yo. Y la herramienta espiritual es esta, hombre, que no se trata de que yo tenga que estar viviendo o quedarme en el lugar donde estábamos en Alabama, ¿era? En Alabama. En Alabama, quedarme a vivir en Alabama, sino que lo que yo experimenté y ese equipamiento que recibí en Alabama, yo lo lleve a mi vida diaria. Sí. Yo les explicaba, en una de las charlas tuve una parte muy sencilla que les dije, miren, la adoración de cerrar los ojos, levantar las manos y hasta llorar es emocionante. Esa adoración es emocionante, pero es la adoración más superficial, sin que se malinterprete la palabra superficial. Sí. No quiero que se tome como que es algo simple. No es agradable, no. Digamos que es el ABC de la adoración, y nos hemos quedado ahí, en el ABC, en llorar, en levantar las manos, que es emocionante. A mí me emociona quebrantarme delante de Dios, cerrar mis ojos, postrarme cuando tengo mi vida de adoración, pero la adoración más profunda, la adoración, Pablo sí fue muy fuerte, y obviamente tenemos que ver a quién se lo está escribiendo. La iglesia más intelectual a la que Pablo le escribió fue Romanos. Es la carta más teológica de todas las cartas. Le estaba escribiendo a la meca de la civilización en ese momento, y en el capítulo 12 Pablo suelta algo muy profundo, y puede sonar hasta irónico lo que Pablo les dice en Romanos 12. Les dice, ¿saben qué? Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo,
para los romanos no era ajeno lo que Pablo le estaba diciendo de sacrificios, porque como adoraban tantos dioses, para ellos la práctica de ofrecer sacrificios era normal. Era normal. Pero él les está planteando algo distinto. Le dicen, ¿saben que ustedes que adoran a Dios, ustedes que ya salieron de esas antiguas prácticas, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable? Ese es el verdadero culto inteligente, y es un poco fuerte. Esa es la forma inteligente de adorar a Dios. O sea, lo que él está diciendo allí esa es la forma genuina, la forma más profunda, la forma más elevada de adorar a Dios. Parafraseemos esto. Pablo dice, ¿saben? La forma más elevada de adorar a Dios es que donde tú estás se vuelva un altar, que tus acciones se vuelvan un altar, que diríamos nosotros en un ambiente en un lenguaje muy cristiano, que tú sí seas sí, tú no seas no, que tus acciones respalden tus palabras. El desafío para los muchachos ahora es que lo que recibieron a lo largo de esos 3 días, lo puedan llevar a su diario vivir, cuando alguien les ofrece lo que no tiene que ofrecerles, cuando alguien les propone lo que no tiene que proponerles, cuando van a volver a las antiguas prácticas cuando hacían cosas incorrectas. En Latinoamérica, en Colombia decimos darle la vuelta. Ajá. Cuando darle la vuelta o tumbar, o sea, como lado, engañar. Entonces a Edwin yo lo engaño y le di la vuelta a Edwin y hice algo incorrecto y me jacto de que de que engañé a Edwin. Cuando yo me fui para el retiro, era un engañador, a la gente le vendía cosas malas, hacía cosas incorrectas, le daba vuelta, les ofrecía algo que no era y les cobraba. Era un enredador. Sí. Ahora llegué del retiro, ¿voy a seguir siendo lo mismo? Claro que no. Es ahí donde yo voy a tener que traer el retiro a mi vida diaria. Ajá. Porque si no me va a tocar pasármela en retiro. Si era mentiroso, ya no más mentiras. Ya no puedo seguir usando las mentiras. Exacto. Sí. ¿Y cuál es la herramienta fundamental para eso? La herramienta fundamental para eso, y bueno, no tenemos mucho tiempo hoy, habrá otra oportunidad para hacer esto, pero la herramienta fundamental es la vida devocional. Nadie, Edwin, sí, ni Carlos, que nos acompaña acá atrás de cámaras, nadie es más grande que su vida devocional. Nadie, es correcto. Nadie. Sí, porque la Biblia dice que, pues, renovaos, dice, conforme al espíritu de vuestro entendimiento, o sea que hay que renovarse en la mente. ¿Y a través de cómo entonces nos renovamos en la mente? A través de la vida devocional, ¿verdad? Yo creo que las mayores faltas y las mayores guerras de todo ser humano está allí en la mente. Entonces ahora, ¿cómo nosotros vamos a renovarnos? ¿Cómo nosotros vamos a instruirnos? ¿Es a través de qué? De la palabra del Señor. Claves perfectas, uno de todas, pastor. Creo que esto pasa en toda la iglesia. Estamos hablando no solamente en jóvenes, creo que pasa también en los adultos. Y es que es la falta del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros desconocemos a quién le adoramos, quién está en nuestra vida, quién es Jesús, nos va a costar entonces tener las herramientas claves correctas para seguir caminando, ¿verdad? En un mundo tan decadente. Fue ayer, creo, sí, ayer en una de las reuniones en las que tuve el privilegio de compartir, yo les decía que yo tuve una experiencia hace muchos años, cuando llegué a la Florida nuevamente y me reconecté con una señora que me vio cuando yo de hecho, hoy estoy de cumpleaños. Wow. No de cumpleaños físico, entonces, sino que hoy hace hoy hace 29 años, el 7 de agosto de 1994, yo fui por primera vez a una iglesia. Y desde ahí hasta hoy no me he desconectado por la gracia de Dios. Y una señora que me vio ahí siendo un muchacho que me explicaba en la Biblia, me conecté con ella nuevamente en la Florida, vine a un congreso y la encontré. Una mujer de oración. Y recuerdo que ella decía, ellas se metían a orar muchas horas y le pedían a Dios palabra, que Dios les diera palabra, que le revelara más y más. Y yo estaba hospedado en la casa de ella y dijeron, pastor, queremos reunirnos con 2 o 3 hermanas de las que intercedemos para que ore y usted nos dé una palabra, que Dios nos suelte una palabra a través suyo. Y me puso presión, yo dije, Dios mío, ¿y qué palabra les voy a dar? Sí, porque y me puse a orar y le dije, Dios, ¿qué palabra les voy a dar? Y yo, a los 10 minutos yo ya sabía qué palabra profética tenía que darles. E incluso yo hasta invité a los hijos, les dije, bueno, esta noche vamos a orar. Y algunos decían, no, esas oraciones son... Los muchachos se sentían como que no era el ambiente para ellos. Recuerdo que le dije, no, pero hoy va a ser distinto. Y las señoras dijeron, bueno, pastor, llegaron a las 7 de la noche, estaban muy ansiosas, llegaron y eran unas 3, 4 señoras y los hijos de ellas y yo. Y empecemos a orar y cuando usted siente ese fluir, suéltelo. Yo le dije, no, ya yo tengo la palabra, pero oremos un momento. Oramos como 5 o 10 minutos y después de orar 5 o 10 minutos les dije, pastor, ¿ya tienen la palabra? Le dije, ya la tengo. ¿Y cuál es la palabra? Dios me dijo que les dijera que no les va a dar una palabra más hasta que no pongan en práctica las que ya han recibido. Ajá. Entonces, no se trata, Edwin, de que yo te dé una lista de 10 herramientas.
Más bien prefiero darles una y explicársela bien. Sí, La herramienta más eficaz se llama vida devocional. Sí. El Señor le dijo a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nos quedamos con el versículo. Pero si vemos el contexto, y más el contexto, la historia que hay atrás, para que Dios le entregue ese versículo, después de 40 años de estar dando vueltas en el desierto, de salir de las rotondas y entrar, ya estar listos para entrar en la tierra prometida, Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar, algunos dirían, los gurús del conocimiento dirían, te voy a dar el santo grial. Te voy a decir lo que tú necesitas para que te vaya bien allá. Yo en este momento, en un rato nada más, voy al aeropuerto y si fuera para otro país que no conozco, me estarían diciendo, en ese país te voy a decir cómo te va a ir bien en ese país. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Esto es lo que necesitas. Sí. Nunca, y es que lo tomamos en poco, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El asunto es que en ese primer capítulo, el versículo que acabo de mencionar es el versículo 9, el versículo 8. Ajá. Pero antes de ese versículo 8 ya Dios le ha dicho a él varias veces, medita en la palabra, medita en la palabra, medita en la palabra, enfócate en la palabra. Sí. ¿Saben? Y yo hago mucho énfasis. Ayer en la iglesia, en la Gran Comisión, yo lo dije. Y yo leí algo, esto no es mío porque no voy a pecar diciendo es una revelación que Dios me dio a mí cuando no fue así. Lo leí y lo escuché de un hombre de Dios después en internet y me sorprendí. Dice que la Biblia, el libro, es la cárcel de la palabra. Ahí está todo. Lo que quiere decir esto es, y claro, uno se da cuenta porque en la Biblia, en el libro de la Biblia, contiene la palabra de Dios. El diablo se la sabe. Claro que de memoria. Los fariseos y religiosos se la sabían de memoria en el tiempo de Jesús, pero no les cambiaba la vida. ¿Por qué? Porque no es la palabra escrita la que te transforma, es la palabra revelada. Y esa palabra revelada no se da en ningún otro ambiente que no sea el devocional. Por eso, si tú quieres vivir a todos los que estuvieron en el retiro, tú quieres vivir tu pequeño retiro todos los días, hombre, yo te hago una consulta, Edwin. Si todos los días yo experimento ambientes como los que experimentamos en esos 3 días del retiro. ¿Por qué no buscarlos otra vez, no? No, la pregunta es esta. Eso es maravilloso. Esa es una buena conclusión. Sí. Pero la pregunta es, no me hice entender. Si yo todos los días tengo un pequeño retiro como el que tuvimos esos 3 días, lo tengo en mi tiempo devocional con Dios. Qué power. ¿Tú crees que mi vida cómo va a ser? Oh, súper exitosa espiritualmente. Entonces, ¿cuántas herramientas necesito? Oh, un montón. No, nada más que esa, sinceramente. Si tiempo devocional. Si yo tengo mi vida devocional, leo la palabra, medito en la palabra, medito en la palabra, Dios me va a dar ideas. Yo le decía ¿Usted cree que es necesario, perdón, pastor, en esto, ¿usted cree que es necesario que los muchachos, por ejemplo, hay muchos de ellos que les falta mucho conocimiento y mucha motivación en cuanto a buscar la palabra del Señor, a instruirse? Y todos necesitamos, tal como nosotros vamos a una iglesia donde hay un pastor, donde Dios lo ha ungido y le ha dado una palabra, y hemos ido creciendo así, incluso nos hemos ido conectando con diferentes personas, que lo que es la iglesia hoy, ¿verdad? Y a través de esa manera hemos ido creciendo. Creo que los jóvenes de igual manera necesitan conectarse con gente buena, con gente correcta, crear grupos donde ellos puedan de oración, grupos de intercesión, grupos de enseñanza, instrucción en la palabra, ¿verdad? Como igual vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús llama a sus 12, los prepara, pero cuando incluso David tenía 3, tenía a Joab, a Abisaí y a Asael, 3 de la línea cercana a Jesús, tenía Pedro, Jacobo y Juan, gente que tenían una palabra, gente que nunca lo iban a tirar hacia abajo y no que lo iban a levantar. Igual Moisés tenía ¿a quién? Tenía a Aarón, tenía a su misma hermana María, tenía varias, sí. Entonces, gente que gente correcta, incluso Daniel, a Daniel, Misael, Azarías, ¿verdad? Y Daniel, ellos eran 4 muchachos que tenían un corazón dispuesto, con una sola visión, con un solo propósito, y era cumplir una misión y era agradar al Dios de los cielos, independientemente en el sistema que se encontraban. Ellos fueron personas que representaron a su Señor ahí en ese lugar idólatra. Yo creo que estamos en un mundo bastante decadente de valores y principios, incluso donde la palabra de Dios está escaseando en muchos lugares porque la sacaron de las escuelas. Ahora, que estos muchachos vean en la palabra, a través, como usted decía, de la búsqueda, decía usted, la vida devocional, conocer esos principios, aprender a identificar esos valores en las personas, aprender a esos detalles
de las personas buenas que los van a ayudar a ellos a caminar. Es que la vida, es importante. la vida devocional lo cambia todo. Y mira, la vida devocional simplifica tanto la vida. Seguro. Yo busco a Dios y Dios sabe si yo debo hablar o no. A través de mi relación con Dios, yo me doy cuenta si Edwin es una buena influencia para mí o no, si Carlos es una buena influencia para Edwin o no. Seguro. Porque la palabra misma, todo está en la palabra. El discernimiento se activa a través de todo, la palabra. Todo está en la palabra. Claro por eso, sí. pero si yo no tengo, si yo tengo un contacto con la palabra cada vez que voy a la iglesia, o cada vez, y si no me congrego con regularidad, entonces ¿de qué se trata? ¿De qué? Por eso es que la relación con Dios es una relación diaria y personal. Seguro que sí. Ahí está la clave. Esa es la herramienta más grande. De ahí ya empiezan a agregarse otras cosas. La gente con la que yo me uno. Sí. Yo pienso que deberíamos ser muy intencionales en las iglesias para darle a los líderes. Deberíamos ser muy intencionales en las iglesias. ¿Para qué? Deberíamos ser muy intencionales para promover ambientes donde la gente se enamore. No quiero usar la palabra adicción porque no es buena. Donde la gente tenga una dependencia de su vida devocional. Si le enseñamos a valorar la dependencia de la vida devocional, claro que vamos a tener una juventud transformada, claro gente que viva el evangelio genuinamente. ¿Sabes por qué? Mucha gente tiene cosas en contra de la iglesia como tal. Y las tiene, uno se pone a ver a veces con razón. Ahora, ¿eso es justificado? No. No, claro que no. No, porque la Biblia misma nos invita a congregarnos, pero a veces es precisamente el mal testimonio de los que estamos allí lo que hace que la gente no quiera estar. ¿Y por qué es ese mal testimonio? Porque estamos llevando una vida cristiana a nuestra manera. Pero si yo todos los días me alimento, si yo todos los días tengo un contacto con la palabra, para mí es una necesidad. Yo te lo digo. A Dios... Mi tiempo de mayor valor no es el tiempo en que yo tengo mentorías con personas, no es el tiempo en que yo grabo reels o grabo podcast. Mi tiempo de mayor valor es el tiempo que yo paso con Dios. Es lo malo. Si yo paso con Dios un día, yo le digo a Él, ya, como mínimo. Y Jesús, es sorprendente lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Y para muchos eso es decir, ¿qué? Eso es demasiado. Cuando Jesús les dijo, miren el término, Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes no han podido velar y orar ni tan solo una hora, o sea, lo mínimo es una hora. Jesús dijo, para alguien que ora 5 minutos o 10, dice, ¿qué está diciendo? Eso es una locura, eso era otras épocas. Pero sabes que cuando uno se mete con Dios, puede pasar mucho tiempo. Sí. Y sobre todo en el silencio, uno lee la palabra y le dice, explícame esto, revélame, ¿qué quiere decir esto? Enséñame. Dios te va a empezar a hacer que la palabra es como un popcorn, explote, se revele. Y deja de ser letra escrita para convertirse en principios de vida. Ayer yo les dije en la iglesia algo que es cierto. Un amigo ha empezado más de 5 negocios con un solo versículo. Negocios exitosos. Salmos 32:8. Y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Mis ojos pondré sobre ti. Él dice, Señor, cuando vende o se queda sin un negocio, va a buscar a Dios, Señor, hazme entender qué negocio tengo que abrir. Enséñame el camino que tengo que andar. Úneme con la gente que tengo que unirme para este negocio. Y él, de repente ora y de repente ve que las cosas empiezan a acomodarse. A tomar forma, ¿no? Dicen los que no conocen a Dios, dicen, el universo conspira. Conspira a nuestro favor. No, Dios empieza a tomar forma. Empieza a tomar forma. ¿Sabes por qué? Porque la palabra empieza a tomar vida en nuestra vida. Esa es la clave para los jóvenes, para los cristianos, para los pastores, para los apóstoles, para cualquier persona que diga que tiene una relación con Dios. La vida devocional es el secreto. Sí. Sin vida, Jesús dijo, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es así. La vida devocional es algo bien poderoso porque muchas de las veces, no solamente los jóvenes, creo que habemos en la iglesia una alta gama de personas que hablamos de un Dios a quien no conocemos. Creo que la clave más importante es enamorarnos de Jesús. No del pastor. El pastor Uribe ahora hablaba de la importancia de la motivación, ¿verdad? De una vida devocional. El problema es que cuando vamos a motivar a una generación que ame al Señor desde una plataforma de desconocimiento. Incluso joven en alguna ocasión dijo, de oídas te vi oído, más hoy mis ojos te ven. Hay un momento en nuestra vida que nos cuesta orar, porque nos cuesta buscar al Señor porque desconocemos verdaderamente de ese Dios. Creo que muchas veces nos hemos enamorado de las motivaciones pastorales,
de la motivación, la alabanza y la adoración en las iglesias, pero pocas veces sabemos a quién le adoramos. Cuando vamos a orar, nos cuesta orar porque desconocemos a quién elevamos nuestra oración. Y una característica, viendo usando esta analogía, cuando uno está enamorado, uno número uno, a través de cómo se enamora, comienza a conocer la persona, comienza a observarla, comienza a escucharla y comienza a estudiar lo que es, de dónde viene, qué hace y a empezar a enamorarse de sus detalles. Y cuando uno ya conoce a esa persona, escucha su palabra y ve sus detalles, sus obras, uno comienza a enamorarse. Y cuando uno está enamorado, no le importa el tiempo, las horas que tiene que pasar, uno fluye en ese enamoramiento, en ese amor que hay, fluye las palabras, fluye la expresión hasta esa persona, porque hay un amor genuino en el corazón. No le importa la iglesia donde está, el rincón que vaya, sea en el avión, en el carro, en la escuela, en el lugar que está, usted está enamorado. Cada vez que se levanta, piensa en su enamorado, en su amor, ¿me explico? Yo esta analogía la llevo porque es así como nos enamoramos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que herramientas importantes es conocer a Jesús. Antes que conocer que es el pastor, o el hermano, el vecino, el compañero, el diácono, saber quién es Jesús en nuestra vida y a los padres. Específicamente, pastor, en estos días que usted estuvo con los jóvenes, usted pudo ver que pues todos hay una decadencia y muchas de nosotros pasamos por ahí, pero usted vio algunas flaquezas en las que usted ve reflejado la falta de la responsabilidad de los padres. Por supuesto, los padres, de nuevo, yo no quiero hacer difícil el evangelio. Sí, no. Yo no quiero hacer una lista como le hicieron los fariseos, que Dios dio 10 mandamientos y ellos sacaron 613 de cada letra. Crearon uno. Y es que nos encanta hacer las cosas difíciles. Yo no quiero hacer las cosas difíciles. No. Yo quiero hacerle las cosas fáciles a los padres. Decirle, miren, sencillo. Proverbios dice, instruye al niño. Yo diría al niño es el hijo. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo lo instruyo? Promover el estudio de la palabra. Promover los ambientes donde él puede tener contacto con la palabra. Llevarlo a la iglesia, compartir. Pero sobre todo, que la palabra que yo le estoy predicando a mi hijo, él la vea en mi vida. Que sí, eso es, claro, que su testimonio hable más que sus palabras. Pues. Eso es, wow, instruir. Una sola herramienta que puede tener 50, 100, agrégale las que quiera. Sí. Instruir. Bonito, esa es la responsabilidad de los padres, instruir a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos puedan ver, seguir y entender el Dios que ellos están siguiendo. Wow. Pastor, yo escuché un dicho de alguien que dijo que el padre que exige y demanda está haciendo poco ejemplo, porque los hijos no siguen palabras, siguen ejemplos. Así que muchas gracias, pastor, una tremenda bendición. Ustedes, padres, que no pretenda usted enseñarle a sus hijos algo en lo que usted todavía no está trabajando. Comience a trabajar en su vida, número uno, en Dios, en su devoción en Dios, para que sus hijos caminen también tras sus pisadas. Así que les bendecimos esta mañana de JJ Radio. Ha sido un tiempo muy poderoso. Poco tiempo, porque la vida de este hombre es una vida de ajetreo de un país a otro, pero es una bendición tenerlo, pastor. Gracias y hasta pronto. Esperamos tenerlo con diferentes temas. Es un privilegio y siempre que esté acá y tenga la invitación, será un placer compartir con ustedes dos. Muchas gracias. De New Orleans, Luisiana, un día como hoy. Feliz día, pastor. Gracias. Nos fuimos.